programa informativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que requiere la supervisión de padres o representantes. Max TV no se hace responsable por los conceptos, opiniones, comentarios o actividades emitidas o realizadas por las personas que participan en este programa. Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero. Daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa informativo de las mañanas, Primero Noticias. Bienvenidos entonces, hoy estaremos ofreciéndoles los principales titulares regionales y nacionales. Hoy es viernes 15 de agosto de 2014. Recordándoles entonces que pueden seguirnos a través de la cuenta en Twitter Noticias Max TV. De esta manera damos inicio a la lectura de las noticias principales con las informaciones regionales. Y lo hacemos con el periódico de Monagas, quien destaca en su primera información: Aguas de Monagas se liquida y pasa a nivel central. El ministro del Ambiente, Miguel Rodríguez, informó el convenio con la gobernación del estado Monagas. Acompañó al equipo nacional encabezado por el ministro del Ambiente, Miguel Rodríguez. En informaciones de sucesos, 4 heridos en accidente en el distribuidor San Jaime. Todos pertenecen a una misma familia y se dirigían a la ciudad de Caracas. En más informaciones de suceso, vino a visitar a su familia y lo mataron. El joven que murió vivía en Perú. En informaciones de espectáculo, la noche de este viernes eligen a la Best Model Moda 2014. Un total de 25 chicas entre los 3 y 25 años participan en la segunda edición. En más informaciones de ciudad, usuarios solicitan papeleras en el centro de Maturín. Los habitantes de la ciudad solicitan la colocación de papeleras en el casco central, sobre todo en las plazas Boulevard Arriojas y la Avenida Bolívar. En otras informaciones le comentamos que productos básicos siguen escaseando en los comercios. El retardo en la entrega de las divisas es una de las mayores quejas de los importadores y empresarios locales. En informaciones de política, la Mesa de la Unidad Democrática está logrando mínimos acuerdos para el cambio. La próxima semana se dará inicio a las asambleas de ciudadanos en los estados del país. En informaciones de ciudad, 100 familias de Los Godos podrán arreglar sus casitas. En la cancha techada de Los Godos, representantes del Instituto de la Vivienda conjuntamente con el Instituto Estatal de la Mujer hicieron entrega de materiales de construcción que benefició a más de 100 familias. En más informaciones, comercios venden tras las rejas en horas picos por atracos. Han manifestado que los delincuentes los tienen de sopita todas las semanas. En información nacional, raspacupos y compresas fraudulentas deberán devolver las divisas. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, consideró este jueves que las empresas que hayan realizado un uso indebido de las divisas otorgadas por el Estado venezolano deberán presentar sus informes. En más informaciones de salud, les comentamos que médicos reciben respuestas sobre mejoras de la Dirección Regional de Salud. Los médicos residentes de las distintas especialidades del Hospital Manuel Núñez Tovar tienen prevista una segunda reunión con el director regional de salud, Baldo Espinosa. En más informaciones, distribuidores no garantizan dotación de útiles a librerías. Varias librerías de Maturín aseguran que la crisis de útiles se agudizará luego de septiembre. Bien, y en más informaciones locales,
La Verdad de Monagas también destaca en su primera información de suceso, murió con la ilusión de conocer a Margarita. En más informaciones de La Verdad de Monagas, Gobernación ilumina sectores de Maturín. Asimismo, informales del Boulevard piden censo justo. En más informaciones, 24 obras inconclusas dejó Chubito Mata en Punceres. Más informaciones de La Verdad de Monagas, Hidrológica arrancará funciones a finales de este año. Con la carta de intención ya firmada, para finales de año se culminará el proceso de liquidación de aguas de Monagas. Usuarios buscan donde sea pañales escasos. Comprar pañales desechables se ha convertido en una odisea para los padres, quienes recorren el centro de Maturín y se las ingenian para adquirir más de los 2 paquetes que expenden por usuario. En informaciones regionales, alcalde llevó ayuda a zonas afectadas por precipitaciones. Con el propósito de atender comunidades afectadas por las lluvias el pasado miércoles, el alcalde Warner Jiménez visitó la calle 2 de la Muralla, donde llevó asistencia médica y social a más de 20 familias perjudicadas por la tempestad. En otras informaciones locales, le comentamos que el portal o Noticias Oriente 20 destaca en su información principal: asesinan a comerciante peruano que estaba de visita en Maturín. En más informaciones, niñas de danza de Licún contarán con pensum de estudios. 50 parroquias participaron en el inicio de la Ruta del Tambor. En más informaciones, 18 gasolineras en Táchira disponen de chip de combustible para turistas. Continuando con el tema de agua de Monagas, dará paso a Hidromonagas. En más informaciones que nos reseña el portal Oriente 20, habitantes de la Murallita pierden electrodomésticos tras anegaciones. Como recordábamos, las fuertes precipitaciones que se suscitaron el pasado miércoles dejó anegadas y damnificadas a muchas familias de la ciudad de Maturín. En más informaciones, les comentamos que entregarán solo colchones y alimentos afectados por lluvias. Aportarán 30 millones para la limpieza de caños de Monagas y buhoneros aseguran que terrenos para su reubicación no están aptos. En otras informaciones, transportistas no consiguen repuestos para autobuses en Maturín. Los transportistas agremiados a la Federación Bolivariana del Transporte del Estado Monagas manifestaron que los repuestos más difíciles de conseguir son los utilizados para reparar autobuses. En otras informaciones locales, rehabilitarán planta de Mundo Nuevo. Asimismo, el alcalde de Maturín solicitó 30 millones de bolívares a la Asamblea Nacional. García dice: Asamblea Nacional se irá a receso sin elegir rectores del CNE. En más informaciones, les comentamos que una ampolla de suero antiofídico cuesta más de bolívares 2.000. En los centros de atención pública en materia de salud, recibir a un paciente que requiera la aplicación de sueros antiofídicos, que es necesario en estos casos, el costo se eleva a más de 2.000 bolívares. Afectados por lluvias reciben ayudas de la gobernación. A propósito de las lluvias acaecidas durante este miércoles en Maturín, que afectó a algunos sectores de la ciudad, la gobernadora Yelixa Santaella dio respuesta ante esta emergencia. En más informaciones, hoteles de Nueva Esparta deberán tener guardavidas en piscinas. Asimismo, les comentamos en materia de sucesos que asesinan a comerciante peruano que estaba de visita en Maturín, como le comentábamos en el portal anterior. En más informaciones de sucesos, accidente vial en el distribuidor de San Jaime deja 4 lesionados. Detenidos 3 venezolanos en España por estafar en tiendas de lujos. Y le comentamos en cuanto a materia nacional, el portal El Universal destaca en su primera información: las reservas en oros acumulan caída de 24% en año y medio. Entre 2001 y 2012, el precio del oro ganó brillo de manera constante y acumuló un salto sin precedentes de 516%, pero el año pasado la tendencia dio un giro drástico que impacta a las reservas internacionales de Venezuela, es decir, los recursos disponibles para cancelar importaciones y los vencimientos de la deuda en dólares de la República. En más informaciones nacionales,
En libertad plena, 112 de los jóvenes detenidos en el campamento del PNUD. Continuando con las informaciones internacionales, panameños convirtieron en 15 años el canal en una fuente de riqueza. Los aportes panameños han permitido que se hagan obras sociales y comunitarias en toda la geografía nacional, mediante programas administrados por los municipios del país. Continuando con más informaciones de este tema, el Canal de Panamá cumple 100 años de historia de alcance universal. En tema internacional, el Papa Francisco arremete contra la idolatría a la riqueza. En más informaciones, bomberos de Libertador ejecutan plan preventivo para temporada de lluvia. Continuando con el tema de las lluvias, se espera lluvias con descargas eléctricas en la tarde y noche en la ciudad de Caracas. En más informaciones con este tema muy sonado en los últimos días, Canal de Panamá, un siglo acortando distancias. El Canal de Panamá, como le comentábamos, celebra sus 100 años uniendo al mundo. En otras informaciones internacionales, Alemania envía ayuda humanitaria a Irak sin descartar suministro de armas. Sin embargo, la propia canciller Angela Merkel no descartaba ya categóricamente tales suministros, y en declaraciones al diario Zeitung hablaba ayer de analizar todas las posibilidades políticas y jurídicas para adoptar una decisión al respecto. En más informaciones, Tailandia prohíbe negocio de vientres en alquiler. El caso Gagmi saltó a los titulares de todo el mundo cuando una joven tailandesa contó a los medios que los padres biológicos de los gemelos, a los que dio a luz como madre de alquiler, se llevaron solo a la niña y abandonaron al niño, y que había nacido con síndrome de Down. En más informaciones internacionales les contamos que Rusia niega ingreso de su convoy militar a Ucrania en secreto. En otras informaciones, Irán descarta un acuerdo nuclear antes de noviembre. En informaciones nacionales, Cabello reitera que Sidor tiene un valor esencial para el país. Cabello indicó que la lucha sindical no tiene nada que ver con el ataque al ciudadano común, con la ejecución de trancas o las llamadas acciones de calle. En más informaciones nacionales, el diario Últimas Noticias nos destaca en su principal información de este viernes 15 de agosto, instalan vigilancia epidemiológica para vuelos de Europa por ébola. Bien sonado este caso del ébola, que ya tiene ya son muchos afectados a nivel mundial. En más informaciones, detienen en Madrid a venezolana con cocaína en prótesis mamarias. En otras informaciones de economía, padres ahorrarán sus churupos en ferias escolares. Son 32 feriados en el estacionamiento del mercado de Quinta Crespo, espacio en el que decidieron hacerle la vida fácil a los padres para llenar los morrales de sus chamos. En informaciones de sucesos, atracan a toda hora en la Rómulo Gallegos. Las autoridades del municipio aseguran que en las últimas semanas se ha reforzado el patrullaje policial. Expresidente de Minerven es señalado por corrupción. El informe será llevado a la Contraloría General de la República para que imponga sanciones administrativas y al Ministerio Público para que determinen los penales. Gobierno logró acuerdo con Sidor. A las 6 de la mañana de este jueves, el secretario de la organización de SUTIS, José Meléndez, anunció que hubo un humo blanco en el contrato vencido hace 4 años. Ni las vacaciones espantan a los consumidores de los expendios. Persisten los problemas de distribución de algunos de los artículos de la cesta básica, como carne, leche en polvo, azúcar, aceite vegetal, harina de maíz y harina de trigos. Bien amigos, estas son las informaciones más destacadas de hoy viernes. Entonces les invitamos para que continúen sintonizando Primero Noticias. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Estás viendo Primero Noticias.
Animados. Disfruta todas las mañanas, de lunes a viernes, de los mejores dibujos animados para ti. Animados. Por Max TV, somos lo que quieres ver. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa, bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de 1 año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de... Las noticias más resaltantes de la región punto a punto. Te llevamos el acontecer noticioso con El Informativo. Con noticias nacionales. Hemos detectado personas que solicitan dólares. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, yo asumo la mía. Internacionales. Que la iglesia salga a la calle. No dudaré un segundo en presentarme a las elecciones. Deportes. Espectáculos. ¡Venezuela! El Informativo, balance y credibilidad. Jimmy Soto, nací Ureña, Estado Táchira, y me formé en la Escuela de Tobar, Estado Mérida. Actualmente estoy residenciado en Barinita. Desde muy niño mi mamá siempre me inclinó hacia el arte, pues ella empezaba y me llevaba a las escuelas de expresión infantil. Mi trabajo más que todo gráfico. A medida que voy realizando un trabajo, voy incluyendo elementos, le voy quitando, le voy poniendo. Actualmente estoy utilizando planchas que han sido trabajadas por los alumnos. Estoy haciendo mi obra encima de las planchas ya utilizadas y eso me las enriquece. Duré mucho tiempo trabajando con loro. Entonces empecé actualmente a trabajar con botellas. Como la botella es un elemento que se utiliza en todo y en toda la cultura, entonces estoy embotellando cosas, pues, pero gráficas. Bueno, el arte para mí es algo muy importante. Es el mecanismo que ha utilizado el hombre para transformar el mundo, pues. Por una Monagas preventiva. Buenos días, ciudadanos. Buenos días. El artículo 169 de la Ley de Transporte Terrestre, numeral 20, establece que serán sancionados o sancionadas con multas de 10 unidades tributarias quienes incurran en no hacer uso del cinturón de seguridad, ni velar porque los demás ocupantes del vehículo lo usen correctamente. Por favor, hagan uso del cinturón de seguridad. Cuiden sus vidas y la de sus familias. Luchemos por una Monagas preventiva. Gracias, muy amable. Buen día. Cuiden sus vidas y la de su familia. Gobernación Bolivariana de Monagas. Yelixa Santaella. Lealtad y eficiencia. Visita nuestra web www.maxtv.com.be y podrás ver nuestra programación totalmente en vivo. Información al momento. Redes sociales. www.maxtv.com.be. Somos lo que quieres ver. CIPSI. Comunicación más humana. Más incluyente. Más allá de los medios.
Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Disfruta de lunes a viernes de risas, drama y acción en las mejores series que te trae Max Televisión. Y respecto a ti, jovencito. Un beso. Tengo que sentarme junto a Kelly. No, Sartudo, qué hambre verte. Por Max TV, somos lo que quieres ver. Estás viendo Primero Noticias. Y continuamos aquí, amigos, en Primero Noticias. Esta mañana estaremos conversando un tema muy relevante y es la reestructuración del partido Copey. De esta manera nos acompaña entonces el nuevo secretario general del partido Copey, Guillermo Vázquez. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias, Lucy, por la invitación. Bueno, fíjate, el partido Copey, escuchando y entendiendo el clamor nacional, escuchando y entendiendo lo que pide el pueblo, ha decidido renovarse. Estamos en un proceso nacional de renovación e impulso. Eso lo estamos haciendo en toda Venezuela y llama la atención la incorporación de muchos miembros de la sociedad civil al partido. En el caso, y es un caso muy relevante, el caso del municipio Libertador en Caracas, quizás Copey tiene al principal líder de la oposición en Caracas, en el municipio Libertador, que se incorpora recientemente, que es el doctor Antonio Carri. Eso sin duda alguna es un logro muy importante que el partido ha logrado abriendo las puertas a la sociedad civil, a los independientes, a personas que venían de otras organizaciones, porque el momento que vive Venezuela requiere de la comprensión de los partidos políticos. En el caso de Monagas, el partido ha abierto sus puertas a una nueva generación que ha venido emergiendo. Yo era presidente del partido en el municipio de Maturín, y en Monagas han ocurrido cosas muy importantes. Yo me atrevo a decir que Copey quizás es el único partido en el Estado que ha incorporado miembros del movimiento estudiantil, 2 miembros del movimiento estudiantil en la dirección regional, con voz y voto, más el cargo de la juventud. Se han incorporado jóvenes profesionales, se ha incorporado gente de la sociedad civil independiente. Y yo creo que Copey ha venido entendiendo el momento que vive el país. Yo creo que eso es muy importante y a eso obedece esos cambios y esa reestructuración. Nosotros estamos convencidos de que una institución como Copey, una institución que contribuyó a darle a Venezuela el sistema democrático que hoy tenemos y que lo tenemos lamentablemente muy comprometido, lo tenemos lamentablemente pasando por un momento muy difícil, una institución que contribuyó a que en Venezuela haya democracia, en este momento que vive Venezuela tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene que defender un sistema que tanto nos costó, que tantas vidas ofrendamos para que en Venezuela exista democracia. Entonces, este momento requiere mucha madurez y Copey está entendiendo el momento. Bien, Guillermo, ¿cuáles son los lineamientos, los nuevos planes que tienes tú como ahora nuevo secretario general de Copey? ¿Cuáles son las funciones que vas a cumplir? ¿Qué es en contribución del país? Sí, fíjate lo siguiente, Copey, en primer lugar, abrirse a la sociedad civil. El partido tiene que bajar a las bases, el partido tiene que crecer de abajo hacia arriba. Tienen que ser las bases las que le den los lineamientos a la directiva del partido y no al revés, como lamentablemente ocurrió. En los partidos políticos se cometieron muchos errores, también se cometieron muchos aciertos. Toda obra humana es susceptible de errores y de aciertos, pero tenemos una riqueza muy importante, una doctrina ideológica que en este momento está más vigente que nunca. La solidaridad, el respeto a la dignidad de la persona humana, la lucha por el bien común, por la justicia social. En este momento que vive el país, el respeto a la pluralidad ideológica, que es tan difícil para el gobierno respetar la manera de pensar de quienes pensamos diferente, quienes adversamos las políticas que el gobierno ha desarrollado. En este momento, esa doctrina ideológica está más vigente que nunca. Nosotros hemos decidido abrirnos a los sectores populares, venimos realizando de manera muy quizás decidida y dedicada lo que es la reconstrucción y reestructuración de los comités de base del partido. Ya hemos armado en el municipio de Maturín más de 70 comités de base
y vamos a escuchar a la comunidad, vamos a escuchar el planteamiento de la gente, de los que más sufren. COPEI tiene que ser un partido útil a la sociedad, útil al pueblo. El pueblo tiene que sentirse identificado y toda esta gente que tiene planteamientos, miembros de la sociedad civil, miembros del movimiento estudiantil, campesinado, empresariado, obrero, tienen que ver a los partidos políticos, porque la democracia se sustenta en los partidos políticos. Los partidos políticos son la columna vertebral de la democracia. Y la sociedad en general tiene que ver a los partidos políticos como el mecanismo, como el instrumento para ellos expresarse. Y los partidos políticos tienen que escuchar a la gente. Nosotros hemos decidido en el Estado de Monagas convertir a COPEI, además de la primera fuerza política, hemos decidido convertir a COPEI en un instrumento de servicio al pobre, al más desposeído, al pueblo, y escuchar, ser un vínculo, un vehículo directo entre la comunidad y el partido. El partido tiene que escuchar a la gente y la colectividad, las bases del partido tienen que ser quienes orienten la dirección de lo que es la organización. Sí, cuando te refieres a los comités de base que estarán trabajando desde las comunidades y para las comunidades como tal, ¿cuáles son esas funciones que van a cumplir esos comités de base? ¿Qué es lo que van a escuchar de la gente? ¿Cuáles son los planteamientos que ellos le van a ofrecer para solucionar sus problemas? Sí, fíjate, los partidos políticos no pueden estar en una oficina en 4 paredes cerradas, un grupo decidiendo, ¿no? Los partidos políticos tienen que escuchar lo que piensa la gente, el sentir popular. Los comités de base son la célula fundamental del partido. Los comités de base, y como dicen los ingenieros, ¿no? Un buen edificio tiene que tener bases muy sólidas. Los comités de base son el origen de una organización política. Son quienes recaban la información, el sentir popular. Además son el instrumento que utilizamos nosotros para saber qué desea la gente, para hacer nuestra actividad social. COPEI ha realizado más de 80 operativos médicos odontológicos totalmente gratuitos para la comunidad, y es escuchando a los comités de base lo que ellos necesitan, sus necesidades, es que nosotros podemos servirle a la gente, podemos utilizar como vehículo, como instrumento para poder servir a las personas. Es escuchando directamente a la comunidad. ¿Qué van a hacer los comités de base? Son conjuntos de personas en cada sector de los municipios. En el caso de Maturín venimos haciendo un trabajo muy importante, particularmente en la parroquia Las Cocuices, en la parroquia El Furreal. Ya tenemos prácticamente cubierto casi todos los sectores de estas parroquias. ¿Qué es lo que van a hacer? Nutrirnos a nosotros, darnos los elementos a nosotros, de sus necesidades, de lo que ellos requieren, de lo que ellos exigen de nosotros para nosotros poder ser mejores. Y yo creo que quizás allí se perdió en un momento, entre los grandes partidos políticos, se perdió en algún momento la afinidad directa o el vínculo directo con las comunidades y con los sectores más desposeídos. Yo creo que allí hay que reconocer que pudo haber sido un error, y en este momento nosotros, esta nueva generación que viene emergiendo, tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene que escuchar a la gente y tiene que revertir aquellas cosas negativas y mantener, por supuesto, las positivas. Recientemente, como ya sabemos, las precipitaciones que se suscitaron el pasado miércoles, la alcaldía de Maturín dio respuesta pronta ante esa situación. ¿COPEI trabaja en conjunto de la alcaldía o le ha colaborado como tal usted en este tema de las comunidades que me hablas de las necesidades que se están presentando o que presentan y quieren apoyar, solucionar en esta situación? ¿Han colaborado ustedes con la alcaldía estos 2 últimos días sobre esa situación? Fíjate lo siguiente, en primer lugar reconocer la excelente labor de Warner Jiménez como alcalde. Yo creo que Warner Jiménez ha venido haciendo gestión y eso lo observan propios y extraños, eso lo reconocen, incluso miembros del oficialismo, que reconocen que Warner ha venido siendo un alcalde bueno, mira, lo que es la iluminación de la ciudad, lo que es el tema de buscar rescatar los espacios públicos del ciudadano, lo que es el asfaltado. Indudablemente Warner ha venido trabajando muy duro, y en el caso de las precipitaciones también. El partido apoya a Warner Jiménez en lo que respecta a que fuimos parte de la alianza, que lo llevamos al poder. Tenemos muchos socialcristianos sirviendo dentro de la alcaldía, pero sí queremos diferenciar lo que es un partido político a lo que es la gestión de un alcalde. Lamentablemente, en estos momentos el venezolano se acostumbró a ver que el partido político, como ocurre en el gobierno, el partido político es el gobierno a la vez, y eso no debe ser. El gobierno es el gobierno, las gerencias municipales autónomas, y los partidos políticos hacemos nuestra función como partidos políticos, y es importante que siga siendo así, porque no debería haber ese conflicto de interés.
Nosotros tenemos muchos socialcristianos sirviendo en este momento en la alcaldía, lo están haciendo muy bien. Además, Warner tiene un compromiso social y una sensibilidad social que se identifica mucho con lo que es la doctrina de la democracia cristiana. Bien, Guillermo. Recientemente el presidente de la República anunció el aumento de la gasolina. La mesa de la Unidad Democrática se ha pronunciado con respecto a este tema. Quiero que al regresar del corte me des tu opinión con respecto a esto. ¿Qué va a hacer COPEI? ¿Cómo está pronunciándose COPEI ante este tema? Vamos a un corte comercial, amigos, y ya regresamos. Estás viendo Primero Noticias. Estás viendo Max Televisión. Acompáñanos de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 en su programa El Legislador, con la rabo de cochino y la participación y el protagonismo del pueblo. Y por supuesto, recuerde que con la verdad ni ofendemos ni tememos. El Legislador, construyendo el parlamentarismo comunal. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monten el avión. De impulsar el desarrollo de nuestra región a través de la producción local, nace la textilera Hijos e Hijas de Chávez en el sector Santa Inés 2 del municipio Maturín. Esta empresa de producción social, dirigida por mujeres luchadoras, beneficiará a más de 900 familias de esta comunidad. Gobernación Bolivariana de Monagas, Yelixa Santaella, lealtad. Tardes animadas. Pégate a la pantalla de Max TV y disfruta de los mejores dibujos animados. Acompáñanos todos los días en tus tardes animadas. Recuerda, de lunes a viernes solo por Max TV. Más que ver. El Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas legisla en materia de competencia estatal y ejerce el control y evaluación de los órganos y entes de la administración pública del Estado, fortaleciendo la participación protagónica del pueblo legislador en los procesos de construcción del socialismo del siglo XXI y de la Revolución Bolivariana como legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Impulsando el parlamentarismo de calle, Vicente Carvajal, presidente. Estás viendo Max Televisión. Estás viendo Primero Noticias. Continuamos aquí en Primero Noticias. El pasado 31 de julio, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciaba el aumento de la gasolina, que sería revisado pues en una consulta general en el país. Partidos de oposición y partidos de oficialismo se manifestaron ante este tema, bien sea por rechazo o por acuerdo. Entonces continuamos aquí conversando con Guillermo Sánchez, que es el secretario general del partido COPEI. Me gustaría saber entonces, Guillermo, tu opinión ante este tema y cómo va a actuar el partido COPEI con respecto al aumento de la gasolina anunciado. Bueno, fíjate, ante esta situación que se presenta sobre la posibilidad del aumento de la gasolina, que el gobierno, por cierto, se contradice, dice que es inminente, que es necesario, luego dice que puede esperar un año. Nosotros hemos decidido que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al pueblo. El pueblo debe, en este momento tan difícil que vive el país, con una inflación como la que tiene Venezuela en este momento, el pueblo tiene que ser escuchado. Nosotros en COPEI, a nivel nacional, hemos planificado una gran actividad que se va a realizar a nivel nacional el sábado y el domingo. Nosotros en el estado Monagas lo vamos a realizar el día domingo, que se llama Gran Consulta Popular sobre el aumento de la gasolina. Nosotros vamos a preguntarle a la gente, esta actividad, repito, la realiza el partido COPEI,
Vamos a preguntarle a la gente qué opina sobre el aumento del precio de la gasolina. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, sobre el aumento del precio de la gasolina? Vamos a estar en todos los municipios del estado de Monagas. En el caso de Maturín vamos a estar ubicados en la Plaza del Estudiante. Aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a la gente, bueno, de que se acerque a la Plaza del Estudiante. Lo único que se necesita es mostrar la cédula de identidad, ser mayor de 18 años de edad y fácilmente, pues es muy sencillo. ¿Está usted de acuerdo con el aumento de la gasolina, sí o no? Eso lo vamos a hacer en toda Venezuela y el día lunes vamos a presentar los resultados del gobierno. Porque ¿qué es lo que pasa? Y hay que ser en ese sentido muy serio. Este gobierno le dice a los venezolanos que la situación económica del país está difícil y que tenemos que hacer algunos ajustes. Pero este mismo gobierno manda diariamente 120.000 barriles a Cuba de petróleo venezolano, de petróleo tuyo, petróleo mío, petróleo de los televidentes que nos están observando el día de hoy. Además de eso, mandamos 400.000 barriles diarios de petróleo a China, producto de una deuda que además no tiene ningún sentido y que va a pasar a la historia cuando analicemos el desastre económico en el que este gobierno sumergió al pueblo de Venezuela. Se calcula que este gobierno ha recibido, con el aumento de los precios del petróleo, 2 billones de dólares. Además que es un gobierno inauditable y no podemos tener las cifras exactas porque es muy difícil, ya que maneja todos los poderes públicos, maneja la Contraloría, etc. 2 billones con B, 2 billones de dólares. Con ese altísimo ingreso, imagínate el ejemplo de un padre de familia que gane sueldo mínimo y de un día a otro empieza a ganar 100.000 bolívares. Así le pasó al gobierno. Cuando el gobierno toma posesión, el precio del barril de petróleo estaba en 7, 8 dólares y luego llegó hasta 100 dólares. ¿Qué se hizo con esa inmensa cantidad de recursos? Bueno, nos endeudamos con China. ¿Tú sabes cuánto le debemos a China? 50.000 millones de dólares. Nuestros hijos, nuestros nietos van a quedar hipotecados ante China porque lo que hicimos fue una sustitución de imperio. No le pedimos dinero al imperio norteamericano, pero sí al imperio chino. Al fin y al cabo estamos hipotecando el futuro del país, estamos hipotecando el futuro de nuestro pueblo. 50.000 millones. Bueno, nosotros mandamos 400.000 barriles diarios a China solo para pagar esa deuda y 100 y tantos mil barriles, 120.000 barriles aproximadamente a Cuba de regalo. Eso implica que el país pierde diariamente 500 y tantos mil barriles de petróleo. Pero no solamente eso, Lucy, permíteme un minuto. Este gobierno se encargó de hacer regalos insólitos a todos los países del mundo. Este gobierno le regaló $1 millón a una escuela de samba en Brasil. Financió escuelas de samba en Brasil. Yo quisiera saber, los amigos que están damnificados el día de hoy, el día de ayer y anteayer con las precipitaciones inmensas que ha habido en Maturín, si ellos están de acuerdo que se le haya regalado $1 millón a una escuela de samba. No hay problemas en Venezuela. Se le regalaron 18 millones de dólares, y esto tiene que saberlo el pueblo, a Danny Glover, un actor de Hollywood, para que hiciera una película que nunca hizo, por cierto. 18 millones de dólares. Y así sucesivamente, cantidad de regalos insólitos. Nosotros le regalamos dinero a los Estados Unidos, a Nueva York, al Bronx, para la calefacción. Nosotros financiamos parte del sistema de transporte de Londres. Es insólito, no solamente son regalos a países del tercer mundo, sino incluso a países del primer mundo. Un gobierno que cuando recibió esa cantidad de dinero lo que hizo fue despilfarrarlo, malbaratarlo, dilapidarlo, y hoy en día estamos sufriendo las consecuencias. Si bien es cierto que el precio de la gasolina no se ajusta a los estándares internacionales, también es cierto que este gobierno de manera populista no hizo en su oportunidad los ajustes que haya tenido que hacer en su momento de manera paulatina, que el pueblo no lo sintiera, un gasto público que hubiese servido para beneficiar al país en obras sociales. ¿Dónde están las obras de infraestructura de este gobierno? ¿Dónde están las grandes autopistas? ¿Dónde están los grandes hospitales? Y además con un discurso bien equivocado y un discurso hasta en muchos casos cínico. El gobierno dice que antes no había educación gratuita. Y yo pregunto, ¿y dónde estudié bachillerato yo? El gobierno dice que no había hospitales públicos. Y el único hospital tipo 5 que tiene el Estado de Monagas es el Hospital Manuel Núñez Tovar, y no fue hecho por este gobierno. Y el 95% de los liceos públicos y de las instituciones públicas que hay en el Estado de Monagas y en Venezuela fueron hechos por gobiernos anteriores, pero una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, con todos los medios públicos, los medios de opinión a su favor, con todos los recursos del Estado, le miente descaradamente a los venezolanos. Hoy le dicen al pueblo, y al pueblo abre los ojos,
te vamos a meter la mano en el bolsillo, te vamos a aumentar la gasolina con lo que implica eso, y el pueblo pues debe quedarse de brazos cruzados. Nosotros creemos en COPEI que debemos escuchar la voluntad popular, debemos escuchar a la gente. Ojalá el gobierno hiciera un gran referéndum con el CNE, etcétera. Pero bueno, como nosotros hemos tomado esta iniciativa, que a nuestro modo de ver nos va a dar un indicativo de lo que la gente siente, porque la gente siente falta de seriedad del gobierno. Este gobierno hablaba de burocracia antes de empezar. El presidente Chávez decía, cuando era candidato en el año 98, que 12 ministerios era mucho, que los aviones, que los carros que utilizaban los presidentes anteriores y los gobernantes anteriores. Bueno, en este gobierno se ha aumentado el gasto público y la burocracia de una manera desordenada. Tenemos ministros, viceministros, instituciones que uno ni sabe ya quién es un viceministro, porque un ministerio tiene 4 y 5 viceministros, un desastre, una cantidad de dinero que se le va al país allí, un chorro de dinero que se le va a los venezolanos. El gobierno no cierra el grifo para controlar sus regalos, para controlar el proselitismo político. Todo el mundo sabe que utilizaron recursos del Estado para las elecciones del PSUV, para el Congreso que va a realizar el PSUV, lo cual constituye un delito, que es el peculado de uso. El partido, de hecho, a nivel nacional hizo la denuncia. Entonces, ahora le dicen a los venezolanos, bueno, señores, los platos rotos los vamos a pagar con ustedes. Nuestra irresponsabilidad, nuestro mal manejo de los recursos, lo vamos a pagar con ustedes. Precisamente el pronunciamiento que hizo el ministro Rafael Ramírez, él dice que el país pierde hasta 12.000 millones de dólares con respecto al tema de la gasolina, porque Venezuela le regala la gasolina a los venezolanos, pues. Al regreso del corte comercial vamos a estar comentando este tema por parte del partido COPEI. Vamos a un corte comercial, amigos, y ya regresamos. Estás viendo Primero Noticias. Animados. Disfruta todas las mañanas, de lunes a viernes, de los mejores dibujos animados para ti. Animados. Por Max TV, somos lo que quieres ver. Disfruta de lunes a viernes de risas, drama y acción en las mejores series que te trae Max Televisión. Y respecto a ti, jovencito. Un beso. Tengo que sentarme junto a Kelly. No, Sartudo, qué hambre verte. Por Max TV, somos lo que quieres ver. Estás viendo Primero Noticias. Estamos de vuelta aquí con más de Primero Noticias. Seguimos conversando con el secretario general de COPEI. Al corte comercial nos dejó quedamos con una pregunta pendiente, y es que el ministro Ramírez informó que se pierden más de 12.000 millones de dólares con el precio actual de la gasolina. Entonces, me comentas, Guillermo, si esta situación te parece real o es simplemente un comentario o una estrategia del gobierno nacional para aumentar entonces este hidrocarburo. Yo quisiera que el ministro Ramírez informara cuánto se pierde diario por los regalos que hace Venezuela de petróleo. Eso es lo primero. ¿Cuánto se pierde diario por los 120.000 barriles de petróleo que se le envía a Cuba? ¿Cuánto se pierde diario por enviarle 400.000 barriles a China? Que en este caso es peor porque lo debemos, ¿verdad? ¿Cuánto se pierde diario por financiar todo lo que es el área de Petrocaribe? Que el ministro lo diga primero, y nosotros podemos sacar cuentas si reduciendo esos regalos pudiéramos no pagarlo con el pueblo venezolano. Porque es bueno regalar para otros países, pero no se le puede al pueblo venezolano dejar la gasolina barata. Entonces, ese doble discurso la gente no le entiende.
Y fíjate una cosa que dijo el ministro Ramírez, que yo creo que es importante que abordemos. Él dice, y esto es sumamente grave y es bueno que el pueblo de Venezuela lo sepa, que es muy probable que PDVSA venda Citgo. Señores, este es como el padre de familia que se gasta los reales de los hijos en educación, en alimentación, y después agarra y dice, bueno, como la cosa está difícil, voy a vender el taxi con el que mantengo a mi familia. Lo mismo está haciendo este gobierno. Después de haber malbaratado la inmensa fortuna que le entró a Venezuela, muy superior a lo que se necesitó para el plan Marshall para recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, le dice a los venezolanos, vamos a vender Citgo, que fue un orgullo de Venezuela, que fue una estrategia para poder colocar nuestros productos en el primer mundo, en países del primer mundo. ¿Qué productos? Los productos derivados del petróleo. Lo más grave de su declaración es que él dice que para Venezuela no es negocio refinar, sino que para Venezuela el negocio es explotar y vender crudo. Señores, si este país lo que necesita es desarrollar nuestra industria para generar empleo, la industria de la petroquímica es una industria que en este país puede crecer de manera acelerada, más refinerías, más productos derivados, inundar a nuestros países aliados, nuestros países cercanos de productos hechos en Venezuela. Eso es lo que tenemos que hacer, aceite y derivados del petróleo. Nosotros deberíamos exportar gasolina, nosotros deberíamos estar en una situación muy distinta a la que estamos ahora, y ahora nos dicen que no, que Venezuela no es negocio refinar. ¿Qué significa eso? Que el día de mañana vamos a vender la refinería de Amuay o Cardón, cuando Venezuela se dio el lujo de tener el complejo refinero más grande del mundo, que era el complejo refinero de Paraguaná, que incluía la refinería de Amuay y la refinería de Cardón. Era producto de una estrategia que tenía el país, que era convertir a Venezuela en una potencia petroquímica, un país que fuera experto en todo lo que es la parte de los derivados del petróleo. ¿Cuál es el negocio? Vamos a vender crudo para que los demás países agarren ese crudo, lo utilicen y con el crudo nos envíen los productos elaborados a nosotros al triple o a 20 veces más el precio de lo que nosotros vendemos el crudo, la materia prima. Eso es mediocridad absoluta, eso es lo que no debemos hacer como país. Y es sumamente grave cuando uno escucha a estos ministros diciendo este tipo de cosas, porque además nos hace entender que es urgente en Venezuela un cambio, que ese cambio debe darse en paz y que en COPEI y en la Unidad Democrática tenemos que estar orientados a dar el cambio en Venezuela. Sí, Guillermo, ¿cuáles son los planes a corto plazo, las propuestas que trae la Mesa de la Unidad Democrática aquí en Monagas? Mira, fíjate lo siguiente, la Mesa de la Unidad no solamente en Monagas, a nivel nacional viene realizando una serie de reuniones a los fines de resolver las controversias, las diferencias normales y naturales en política que se fueron generando al interno. Es importante que la gente entienda lo que es la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad son muchas organizaciones políticas de distinta doctrina ideológica. En la Mesa de la Unidad se sientan partidos de ideología marxista, con partidos de la democracia cristiana, como es el caso de nosotros, con partidos de la socialdemocracia, y es natural que un organismo de estos existan diferencias, y existen diferencias más que todo en el medio, para lograr el fin que tenemos. La Mesa de la Unidad tiene un fin que nos aglutina a todos. El fin es salir de este gobierno y presentar una alternativa mejor al pueblo, una alternativa que represente realmente lo que necesita Venezuela en este momento tan difícil que vive. Pero los medios, o el mecanismo para llegar a ese fin, es lo que de alguna forma nos separa. Hay algunos, eso es como cuando todos queremos ir por darte un ejemplo, queremos irnos para Caracas. Bueno, hay gente que quiere irse en avión, otros quieren irse en carro, otros preferirán irse en autobús, pero al fin y al cabo nuestro objetivo es ir para Caracas. Bueno, igualito ocurre con la Mesa de la Unidad, tenemos un objetivo muy claro, que es ofrecerle una alternativa democrática al país, una alternativa de mejorar la calidad de vida de la gente, de tener un país que definitivamente empiece a levantar una gran explosión de progreso, de desarrollo, un país que tiene las potencialidades inmensas. No hay un país como Venezuela. En una oportunidad don Rómulo Gallegos fue abordado por los periodistas y le hablaban sobre la grave crisis que vivía el país, y Rómulo Gallegos dijo: es cierto que Venezuela tiene muchos problemas, es cierto que el país está pasando por una situación muy difícil, pero cualquier país del mundo cambiaría sus problemas por los nuestros. Ciertamente nosotros tenemos muchos problemas, pero tenemos la solución de los problemas aquí mismo, un recurso humano maravilloso, recursos en materia económica inmensos para desarrollar. Podemos desarrollar la agricultura, podemos desarrollar la ganadería, podemos desarrollar la industria petrolera, la siderúrgica.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser la mesa de la unidad? La mesa de la unidad tiene que ser un instrumento confiable para el pueblo. Tenemos que dejar al lado las diferencias internas, colocar lo que nos une, privilegiar lo que nos une por encima de lo que nos separa. Entender, y toda organización política tiene que entender, que por más legítimos que sean sus intereses particulares como organización, deben ser colocados a un lado. Y por encima de esos intereses tiene que colocar el interés nacional, tiene que estar colocado el interés del país. Venezuela tiene que estar por encima de cualquiera de los intereses particulares que podamos tener nosotros. Como organización política, COPEI en varias oportunidades ha dado una demostración muy clara cuando dijimos, no señor, no vamos con nuestra tarjeta propia, vamos con una tarjeta de la unidad. Dimos una clara demostración de sacrificio, lo que implica para los socialcristianos desprendernos de nuestra tarjeta verde para colocar la tarjeta de la unidad por encima. En este momento el país requiere que los partidos de la oposición coloquen por encima de sus intereses personales a Venezuela. Venezuela en este momento es más importante que cualquier cosa y yo creo que allí es donde tienen que venir los cambios. En el caso de la Mesa de la Unidad de Monagas, se reúne normalmente, como ocurre a nivel nacional, se dan diferencias a lo interno y luego se resuelven. Además de eso, tenemos la semana que viene el Congreso Ciudadano con la diputada que fue injustamente, por cierto, quitado su diputación, la diputada María Corina Machado. COPEI es uno de los partidos dentro de la mesa que apoya el Congreso Ciudadano. El Congreso Ciudadano no está apoyado por todos los partidos políticos, pero nosotros en COPEI lo apoyamos. Creemos que es una gran oportunidad para escuchar a la sociedad. Bien, Guillermo, muchas gracias por muchísimas gracias a ti. Acompañado esta mañana. Bien, amigos, de esta manera finalizamos esta edición de hoy, viernes de Primero Noticias. Les invitamos entonces para que nos acompañen en una próxima oportunidad. Feliz viernes, pásenla muy bien.